Ya podemos empezar. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las 17ª Jornadas Nacionales y 12ª Latinoamericana de AINCRIT, Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, desarrolladas del 4 al 8 de mayo del 2026. En este caso vamos a presentar a los integrantes de la mesa D. En primera instancia vamos a tener entre nosotros a Soledad Hernández, Marcelo Sierna, con la presentación Lorca Solís, cuya pertenencia institucional es Teatro Solís. Bienvenidos compañeros, en un momento vamos a dar el inicio para que cada uno pueda hacer su exposición y vamos a seguir presentando ahora a todos los compañeros que integran esta mesa. Marta Hickman Iglesias, su ponencia tiene por título Espectatorialidad y recepción en la danza contemporánea, públicos y construcción de sentido en Guadalajara. Pertenencia institucional, Universidad de Guadalajara. Tenemos también con nosotros a Lourdes Solé Dolphin, técnicas URE, según Cristina Vanegas, el campo de ensayo de CECIT, Universidad Nacional de Córdoba. También vamos a tener la presentación de Elvira Ruiz Vivanco, de La vegetariana a descarnada, un libreto vuelto escenofonía y creación liminal transdisciplinaria. Pertenencia institucional, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quien coordina, Miriam Corsi, les doy la bienvenida y damos inicio a esta presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y me voy a referir a la muestra Lorca Solís, de la que fui curadora y que se inauguró el 25 de marzo de este año en la sala de exposiciones Estela Medina en el Teatro Solís. Al pensar la muestra de afiches y textos, siempre fui consciente del riesgo al convocar artistas que yo podía adelantarme a pensar que producirían obras que peligrosamente resaltarían unas sobre las otras o que tal vez por su propia naturaleza directamente no congeniarían, porque es una muestra de afiches y textos. El afiche debe ser por definición impactante, ya que informa, anuncia, advierte y es efímero y se percibe todo a la vez, aunque el espectador pasee su mirada por él. Los textos, por su parte, tienen otro tiempo, el de la lectura requerida. Entonces, en una exposición, ¿cómo jerarquizar ambos de manera que produjeran significado y emoción, tanto individualmente como en conjunto? Y esto se dilucidaría al recibir las obras de cada uno de los 26 convocados. Entonces lo que hicimos fue establecer una uniformidad de exhibición para todos, ciertas medidas para elegir y un montaje rígido paralelo a la pared. Allí señalo que si elegimos el tamaño de 70 centímetros, de 1 metro por 70 centímetros en lugar del más corriente de 80 por 60 para los afiches, precisamente porque es una medida más relacionada a las obras plásticas que al afiche, tomando en cuenta los 3 meses de duración de la muestra. No había texto alguno obligatorio para incluir en las obras y el enfoque es absolutamente libre, era Federico García Lorca. El contexto es la conmemoración de los 90 años que han transcurrido desde su muerte en una sala de exposiciones del teatro más importante del Uruguay, con el respaldo del Centro de Información, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas, CIDAE, y su encargado Marcelo Sierra. Es parte del contexto también el hecho que Lorca visitó Montevideo en 1934, que su primera actriz, Margarita Xirgu, eligió Uruguay como exilio definitivo, que dirigió la Comedia Nacional, que tiene sede en el Teatro Solís, y que su legado, el de Lorca, sigue siendo activamente comunicado y está ya instalado en el imaginario de por lo menos 3 generaciones de uruguayos. Y esperamos que esta muestra en algo contribuya a instalarlo en la actual generación. La curaduría se realizó en casi todos los casos a distancia, incluyendo los participantes uruguayos. Desde el CIDAE y a través de la curaduría se facilitó documentación a los participantes que así lo necesitaron, en especial material biográfico sobre Lorca, y también el necesario apoyo técnico para quienes no eran diseñadores gráficos para obtener sus archivos digitales que se convertirían en textos o en afiches.
Tengo que aclarar que es imposible etiquetar a los participantes en un solo rubro, ya que todos producen obras en diferentes áreas del campo artístico, ya sea gráfico, poético, plástico, de escritura, de dramaturgia, de diseño y de dirección teatral. Y esto hacía mucho más interesante la interacción curatorial y los resultados a exhibir. Y fue en el montaje de la muestra que sucedió la magia, o como dice la escritora rusa contemporánea María Stepanova, que dijo la poeta Marina Tsvetaeva, una de las primeras en traducir a Lorca al ruso en los 30. Todo rima. Entonces aquí es donde voy a compartir. Uy, creo que no me permite compartir. Está habilitado. Ahí está, ¿eh? Ahí se ve, ahí se ve. Ah, sí, sí, sí. Se está viendo. Entonces empezamos con este afiche impactante, una rosa azul de Alejandro Sequeira, el universo lorquiano de Marcelo Piana y este entre tenebroso y celebratorio de Fidel Esclavo. Al dar vuelta la esquina, hay tres participantes que acuden a sus recuerdos. Mariana Weinstein se refiere a la biblioteca de su padre. Incluso en la página abierta está el nombre José Weinstein y biblioteca inconclusa porque así la quedó después del 36, de agosto del 36. El húngaro István Orkai se refiere a su revalorización en este tríptico de Lorca a través de la versión de Leonard Cohen del pequeño balsecito vienés que está en Poeta en Nueva York, al que también se refiere a las lecturas de su adolescencia Peter Bankov, nacido en Minsk, de las lecturas de su adolescencia también de El Poeta en Nueva York. Luego pasamos a los collages y la suizo-brasilera Silvia Demetresco compara el Lorca de 1921 en la oscuridad rural donde se veían las luciérnagas y el Lorca que se enfrenta a Nueva York en 1929 donde la oscuridad es mucho mayor y mucho más difícil y dura porque es mucha más la luz también. Y en un collage falsamente celebratorio, pomposo, y rozando lo kitsch, tal como lo dice el uruguayo José Gómez Rifas, acá tenemos unas cintas patrias, un elegantísimo Teatro Solís y Lorca posando con Margarita Xirgu. Por supuesto que también está muy, muy presente el abanico de los derechos LGTB actuales. Falsamente pomposo, rozando lo kitsch. Y luego El poeta fusilado, de Carlos Palleiro, en rojo, blanco y negro. El torero caído, Sánchez Mejías, a las 5 de la tarde. Esto también es parte del imaginario uruguayo y es interesante señalarlo. Pocos días después del golpe de Estado en 1973, desde una radio se convocó a una marcha en contra del golpe de Estado y la clave que utilizaron para hacerlo en ese momento Rubén Castillo era recitar a las 5 de la tarde. En este caso, Badaró Nadal, Enrique Badaró Nadal, toma otra parte de la elegía de Sánchez Mejías, donde le disgusta la sangre en la arena. La luna de Lorca abraza al poeta en este afiche de Joaquín Fischer y vibra sus colores en el afiche
de María Inés Strasser, vibra hasta los extremos, vive, pero también lo arrastran las circunstancias en el afiche del indonesio Yudi Yudoyoko, donde la figura humana se ve eh, llevada, arrastrada por las circunstancias. El argentino Juan Lobianco leyó la biografía y lo que más le gustó fue cómo Lorca celebró el carnaval en Montevideo en 1934 y fue eso lo que eligió. Mientras que a su lado, Marianela Morena escribe, denuncia y convoca en un texto que tiene tamaño afiche. Por su lado, el dramaturgo Gabriel Calderón nos eligió parte de su bitácora mientras adaptaba el texto del público. Un exultante Lorca es un blanco perfecto para las balas en este afiche de Rodolfo Fuentes, que sin embargo logra volar cuando nos acercamos a ver el texto. Y cuando vemos el texto en ese pecho manchado de sangre, también advertimos la delicada, el delicado trabajo de Marisol Gómez Schultz, chilena, que también transcribe un poema dedicado a Margarita en este retrato doble de Margarita y Federico. Luego viene una serie de textos que componen Lorca, que los voy a pasar en un video, pero al doblar la esquina, de vuelta Fidel Esclavo con un afiche económico, como dice él, que sirve tanto para bodas de sangre como para todo el universo lorquiano. Otro collage viste por Mercedes Willard a Lorca, y Maca Wojciechowski forma Lorca con una luna llena y un delicado encaje negro para la noche. Y tres poemas cierran la muestra, tres poemas de Catherine Trinidad inspirados en Lorca, uno de ellos superpuesto al molinero de Barradas, el amigo al que Lorca llevó flores cuando estuvo esos 18 días en el 34 en Montevideo. Y el afiche identificatorio de la muestra fue intervenido por María Inés Strasser, que ya era una foto en blanco y negro de Lorca, a la que ella le agregó ese verde, tenía dibujos, tenía textos, era todo en blanco y negro, ella lo transformó en vegetal, en eléctrico, y le agregó el corazón para significar que Lorca todavía vive y que siempre vuelve. Voy a compartir para que lo puedan ver cómo formamos el Lorca con los textos. Gracias, Soledad. Muy bien, vamos avisando que vamos llegando al tiempo, ¿sabes? Pero Entonces comparte. no lo Sí, comparto y siga. compártalo. No sé si es que... No, es- Marcelo lo puede seguir. Ah, bueno, sí, justamente para darle la palabra a Marcelo también. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, saludar a toda Ingrid y a todos los colegas y amigos de las jornadas. Para complementar lo que presentó Soledad, este año son 170 años de la fundación del Teatro Solís, que para nosotros es un lugar muy, muy querido, no porque trabajamos acá, sino por lo que significa también para la historia de las artes escénicas en Uruguay particularmente. Y en ese marco trabajamos con la propuesta de Soledad porque coincide o son 90 años también del asesinato del escritor español. Y bueno, durante el armado de la programación de este año particular para nosotros, trabajamos con Lorca Solís. Dentro de lo que presentó Soledad, hay algunas piezas que son parte del acervo patrimonial del Teatro Solís, en particular un afiche del escenógrafo y diseñador Carlos Carvalho, que hizo una versión de Bodas de Sangre en 1976 que dialoga con la obra de Bangkok, que estéticamente tienen mucho que ver a 50 años de distancia de ambas
realizaciones. Y también incluimos algunas piezas del vestuario, del archivo del vestuario teatral de la Comedia Nacional, que también se conserva como piezas patrimoniales en el Teatro Solís. 5 vestuarios de la puesta en escena del público que hizo Gabriel Calderón y Marta Pasos acá en el teatro en el año 2023, y 2 piezas de vestuario diseñadas por Guma Zorrilla de Doña Rosita la Soltera. En ambos casos también es parte del acervo documental que se conserva en el CIDADE y en el Teatro Solís. Por ahí, bueno, completar lo que sería esta muestra, que los que quieran va a estar en el teatro hasta julio de este año. Así que bueno, saludos nuevamente y gracias. Gracias a ustedes. Podemos dejar luego un espacio para que podamos ver esa imagen que nos estaba por mostrar Soledad justo cuando este, interviene. Vamos a darle ahora la palabra a la compañera Marta Hickman Iglesias con el tema de espectatorialidad y recepción en la danza contemporánea, públicos y construcción de sentido en Guadalajara. Te escuchamos, Marta. Muchas gracias, buenos días. Un gusto saludarlos. Déjenme solamente que pueda poner presentación. Aquí está. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de compartir esta ponencia, las jornadas ANCRIT, y voy a empezar. En este trabajo forma parte de una investigación postdoctoral que realicé en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El estudio se centra en analizar cómo los espectadores construyen sentido frente a una obra de danza contemporánea abstracta y qué papel pueden desempeñar ciertos dispositivos escénicos en ese proceso de interpretación. Esto lo hice bajo la dirección del doctor Jorge Dubati. Bueno, el interés principal de esta investigación surge de una preocupación recurrente que tenemos en el campo de la danza contemporánea, específicamente aquí en Guadalajara, pero yo considero que en otros municipios, estados de México y quizás de otras partes de Latinoamérica, que es la dificultad para consolidar audiencias y la percepción por parte de muchos espectadores de que este tipo de obras pues resulta difícil de comprender, sobre todo por su carácter abstracto. En este contexto, bueno, la relación entre obra y espectador se vuelve compleja, generando en algunos casos una sensación de distancia o incluso de incomprensión frente al acontecimiento escénico. Esa es una. En investigaciones previas yo he podido abordar este problema de los públicos, y una de las razones es que no entienden la obra y por eso no van, por eso no regresan, o tienen la idea, ¿no? De que es aburrida y que no tienen las competencias para apreciarlas. Bueno, el objetivo general de esta investigación fue realizar una investigación cualitativa acerca de las audiencias de la danza contemporánea, a partir de la creación y exposición de una coreografía unipersonal para conocer la importancia de las narrativas escénicas en esta disciplina. Esta investigación consistió en crear, o más adelante voy a hablar brevemente de la metodología, pero ¿en qué consistió? En crear una coreografía abstracta, sin música, a partir de ciertas técnicas, y luego presentarla ante una muestra de personas que no formen parte o no formaban parte de la comunidad dancística, apoyándonos en una canción popular. Y bueno, para ver si a partir de de ese dispositivo, con la narrativa de una canción que forme parte del imaginario colectivo, podrían encontrarle un poquito más de interés o un poco más de interés o conectar con la obra. Y bueno, de eso trató esta investigación. El marco teórico, esta investigación, principalmente se apoya en la filosofía del teatro del doctor Jorge Dubati. Em,
Desde esta perspectiva teórica, la expectación puede entenderse como el conjunto de procesos perceptivos, cognitivos y emocionales mediante los cuales el espectador se relaciona con el acontecimiento escénico. El espectador no se limita a observar pasivamente lo que sucede en el escenario, sino que interpreta, organiza y resignifica los estímulos que recibe. En otras palabras, el significado del espectáculo no reside únicamente en la obra, sino que se constituye en la interacción entre la escena y quien la observa. A partir de estas líneas de estudio que maneja el doctor Jorge Dubati, bueno, yo pretendí traspolarlas al ámbito de la danza contemporánea. Este marco teórico se complementa con El espectador emancipado de Jacques Rancière, El espectador postdramático de Catherine Boucault y el concepto de melodrama y la canción popular de Jesús Martín Barbero. La metodología se hizo con un enfoque mixto. Por un lado, se hizo una investigación-creación, para el cual, bueno, yo a partir de laboratorios basados sobre todo en los 5 ritmos de Gabriel Roth y la aukinética de Rudolf Laban, la teoría del esfuerzo-forma, construí una pieza unipersonal abstracta, sin música, sin una narrativa implícita. También hice una selección a partir de una escucha de más de 200 canciones populares. em, Se fue acotando hasta que quedó en la canción Así fue de Juan Gabriel, que al menos aquí en México pues es un referente para la música popular que casi todo el mundo conoce y que tiene además la característica de que hace una narración muy clara en sus canciones de situaciones o vivencias. Esta fue presentada en Guadalajara en el mes de junio ante una muestra de 12 personas, como decía, no se dedican a la danza y de diferentes edades. Se expuso en 4 versiones experimentales. Versiones experimentales consistieron en interpretar la canción, la coreografía sin música, en otras ocasiones solo ya la coreografía con música. También tuve una versión en la que primero vieron la coreografía sin música y luego con música para ver si hubo algún cambio en su percepción. Ahí a la inversa. Aquí, cuando se hace ya las versiones experimentales frente a la muestra, ya se entrelaza con lo que es la versión cualitativa, la investigación cualitativa, y bueno, para las cuales utilicé la observación territorial, la entrevista estructurada. Se grabó a la audiencia durante las exposiciones de la coreografía para ver cuáles eran sus reacciones físicas y también se les realizó una pequeña entrevista que el instrumento estaba orientado a conocer aspectos de inefabilidad, asociación libre, historia percibida y emoción. Y también durante la entrevista se les grabó para ver sus reacciones físicas o corporales. Y finalmente, a 2 meses de esa experiencia, se les hizo también una pequeña entrevista para conocer cuál fue el impacto que tuvo, lo que vieron, lo que vivenciaron, qué recordaban y bueno, de acuerdo con ya el análisis y la interpretación de los datos. Perdón, aquí lo voy a hacer muy, muy breve, pero la verdad es que este estudio arrojó muchísimo material que se contrastó con el material teórico, con el fundamento teórico para sustentarlo y bueno, enriqueció mucho lo que fueron los resultados de la investigación. De manera general, pues vimos aquí que incluso frente a una obra abstracta, los espectadores elaboraron interpretaciones significativas. Muchos participantes construyeron relatos personales a partir de los movimientos observados, establecieron asociaciones emocionales y generaron explicaciones sobre lo que creían que estaba sucediendo en escena. Esto sugiere que el espectador
tiende a producir significado incluso cuando la obra no propone ninguna narrativa abstracta. Catherine Foucault nos dice en su teoría que Melvin Rouge comenta que el espectador no puede no dramatizar, ¿sí? Por un lado, muchos artistas, coreógrafos contemporáneos dicen que ellos no buscan que la gente o que el público entienda, comprenda o le dé un sentido narrativo, dramático, sino más bien que genere isotopías temáticas o emocionales, pero con esta investigación se comprueba lo que dice Catherine Foucault, que el espectador, aún ante propuestas muy abstractas, no puede no dramatizar, ¿no? Y en este caso, bueno, dramatizaron signos opacos, convirtiéndolos dándole un sentido específico. Uno de los hallazgos más interesantes fue el papel que desempeñó la canción popular utilizada en algunas versiones de la pieza. La música en este caso funcionó como un dispositivo de mediación afectiva, facilitando la conexión emocional entre espectador y obra. Y en varios casos este elemento permitió a los participantes construir interpretaciones más claras o experimentar mayor disfrute del espectáculo. Pero incluso, aunque la letra presenta una historia, muchos de los espectadores no construyeron o no reprodujeron la historia lineal que dice la canción, sino a partir del movimiento y lo que propone la canción, hicieron su propia narrativa, que tenía, bueno, que ver con sus referentes culturales y personales. Entre los principales hallazgos encontramos que muchas de las interpretaciones generadas por los espectadores se estructuraron a partir de modelos narrativos cercanos al melodrama. Y esto indica que los marcos culturales y las experiencias previas del público influyen significativamente en la manera en que se interpretan los signos escénicos. Eh, para hacer un cierre y no dejar nada fuera, uno de los aportes teóricos más importantes de esta investigación fue la presencia del espectador implícito abstracto como el espectador necesario para, o que se requiere para observar, apreciar, espectar una obra de danza contemporánea. ¿Por qué? Porque, bueno, comprende esta situación de recibir signos opacos y no narrativos, lógica interna, etcétera. Están aquí algunos de los puntos. Solo quiero decir que este se construye a partir de la teoría de del concepto de espectador implícito y espectador abstracto del doctor Jorge Dubati y que se complementa con el espectador postdramático. El problema aquí es que este espectador ideal, hay muy pocos de ellos en la ciudad de Guadalajara. Entonces, a lo que se enfrentan los coreógrafos precisamente es cómo lograr captar muchos más espectadores implícitos abstractos. Algunas de las estrategias sugeridas, pues, es replantear dispositivos escénicos sin renunciar a la poética abstracta, integrar contextos, comunicar al espectador lo que esperamos o lo que esperan, que no, que es más sentir, más que darle un sentido o que dramaticen una historia. Y finalmente, bueno, lo ideal sería una creación de escuela de espectadores similar a la que existe en algunos países como Argentina. Para concluir, bueno, esta investigación sugiere que la problemática de público en la danza contemporánea no puede explicarse únicamente a partir de las características de las obras. También es necesario considerar las competencias interpretativas del espectador, sus marcos culturales y las estrategias de mediación utilizadas en la presentación de los espectáculos. Comprender estos procesos puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para fortalecer la relación entre la danza contemporánea y sus audiencias. Finalmente, quiero agradecer de manera muy especial al doctor Jorge Dubati por su conocimiento y expertise tan generoso que me ayudó a llevar a cabo esta investigación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
La verdad que un trabajo muy interesante, seguramente muchas y muchas de nosotros vamos a estar atentos a poder leerlo. Le vamos a dar la palabra en este caso a Lourdes Solé Dolphin, técnicas URE según Cristina Vanegas, del campo de ensayo. Eh, Adelante, compañera. Muchísimas gracias, muy feliz de estar en las jornadas junto a semejantes compañeros. Miriam, yo te voy a pedir si es posible, porque voy a leer la ponencia para no extenderme, si me lo podrás decir, porque es posible que no te lea. Muchas Perfecto, te aviso a los 9 minutos. Buenísimo, gracias. Bueno, esta ponencia en particular se titula Técnicas URE por Cristina Vanegas y campo de ensayo y expone avances de la investigación doctoral en artes, que está radicada en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Artes. La investigación se titula El método URE de dirección teatral de Alberto Ure a Cristina Vanegas y se propone caracterizar el método URE de dirección, actuación y entrenamiento actoral tal como ha sido concebido por la actriz, directora y docente Cristina Vanegas, Buenos Aires, 1948, a partir de su relación y experiencia con el director Alberto Ure, Buenos Aires, 1940-2017. Esta ponencia en particular, como dije, se titula Técnicas URE por Cristina Vanegas, el campo de ensayo. Estudié con Cristina Vanegas en el Excéntrico de la 18 en 2013. Años después, en 2018, fui convocada por Cristina Vanegas para actuar como Ismene en la obra de Edipo Rey, la cual se estrenó en abril de 2019 en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Tuvimos casi 4 meses con funciones y aunque estábamos programados para reponerla en el 2020, la pandemia provocó un giro inesperado y debimos posponerla al año siguiente. En 2021, antes de retomar las funciones, un nuevo brote de COVID nos llevó a suspender nuevamente el regreso y ante esta situación, el director del Teatro Cervantes en ese momento sugirió la realización de actividades virtuales. A finales del 2018 convoqué a Cristina Vanegas a dictar un seminario intensivo de 12 horas reloj dentro del ciclo que coordino, Mujeres Maestras del Teatro en la ciudad de Córdoba. En verano de 2019, previo a Edipo, llevamos a cabo el segundo seminario. A mediados de 2019 acompañé a Cristina a la Feria del Libro de Río Gallegos a dictar otro seminario. Y en 2023 organizamos junto a Cultura de la Falda una masterclass y en Córdoba llevamos a cabo el tercer seminario en donde participaron actrices y actores reconocidos de la ciudad. La experiencia adquirida como actriz y alumna de Vanegas en el Excéntrico de la 18 y como asistente y coordinadora de los seminarios dictados dentro del ciclo Mujeres Maestras del Teatro me permite realizar un análisis autoetnográfico y en este contexto también me convierto en una artista investigadora, participando no solo de la producción artística, sino también generando conocimiento de manera inherente a mis prácticas. Para esta ponencia en particular nos centraremos en el campo de ensayo. Creemos que esta técnica solo forma parte de algo más amplio, de una metodología de trabajo que incluye otros elementos que podemos sintetizar en 4 ejes fundamentales: la improvisación, el show auxiliar, los 7 ítems para el análisis de texto, el actor como ciruja y el campo de ensayo. Para Cristina Vanegas, la improvisación está relacionada con un texto al que se arribará eventualmente. En este proceso, la técnica de improvisación funcionará como la infraestructura de esa superestructura que es el texto. En el campo de ensayo, señala Vanegas, aparecen constantemente variables y recorridos diversos dentro de las relaciones y los pequeños universos que componen la obra. Abro comillas. A lo mejor esa irrupción nos podía llevar a una acción que luego quedaba en la puesta, afirma en una entrevista realizada en La Falda. En esa misma conversación, comparte un ejemplo significativo ocurrido durante un ensayo del padre, donde en una escena comienza a hablarle a la zona de la vagina. Aclara que esa acción surgió como una asociación espontánea en el marco de una improvisación, como un emergente del ensayo. Abro comillas. No era una directiva, luego se podía modificar, subir, bajar la intensidad, pero no era una idea de dirección previa. Cierro comillas. Volviendo a la figura de Ure, es importante recordar que en 1970 estableció una asociación con Ricardo Gandolfo en la Sala Planeta, donde dirigió su primera obra, Palos y Piedras.
Fue en ese contexto donde consolidó su convicción de que todo lo que ocurre en un ensayo pertenece al ámbito de lo imaginario, incluyendo tanto las explicaciones del director como las interacciones entre los actores y las actrices. Incluso lo que sucede fuera del ensayo formal, las conversaciones, tensiones o relaciones cotidianas, pueden ser percibidas como una señal hacia la obra y parte del proceso creativo. En su libro Ponete el antifaz, Ure afirma que los ensayos y la obra terminada forman dos realidades separadas, cada una con cualidades y características propias. En sus palabras, abro comillas, en el ensayo están implicadas las nociones de proceso y finalidad, de privado y social, de jerarquías en la producción, de sinceridad y verosimilitud, de funcionamiento grupal e ideología. Uno puede no comprenderlas, pero debe saber que están allí. Cierro comillas. Desde esta perspectiva, el ensayo no es un simulacro, sino un hecho real y una experiencia perceptiva. Es un territorio donde pasan cosas, donde se negocian imaginarios y donde se establece un campo de negociación de la actuación. Definir el campo de ensayo ha sido una búsqueda constante en su pensamiento. Ure lo concibe como un espacio con reglas propias, distintas de las de la vida social y de las de la representación escénica. Es, según sus palabras, una situación de producción de signos e imaginarios, un lugar de asociaciones libres donde la actor-actriz se desarrolla técnicamente y donde también se tejen relaciones personales. En Asaltar un banco, 2019, Ure subraya su interés particular por el modo en el que otros directores se ensayan más que por los productos terminados. Declara, abro comillas, a mí me gusta ir al ensayo porque es un lugar donde no se sabe de antemano qué sentido va a tener lo que pase, cierro comillas, y amplía su postura cuestionando la certeza anticipada, abro comillas, si ya sabe lo que pasa cuando se levanta el telón, ¿para qué lo levanta? A mí me gusta que el ensayo empiece y que no se sepa si va a durar 20 minutos o 6 horas, si uno va a terminar llorando o riendo. Cierro comillas. El ensayo entonces no se limita a ser una instancia de preparación técnica ni un espacio de mera repetición. Es una forma secreta del teatro, un campo de estallido cultural. Un lugar donde se producen reconfiguraciones subjetivas y donde incluso, como afirma Ure, buscó saber quién era él y de dónde venir. Su vínculo con el ensayo es tan profundo que ha declarado que prácticamente lo obligan a estrenar. Abro comillas, mi situación más feliz sería que otro terminara la obra y estrenara. Yo, la verdad, me quedaría a vivir en el ensayo. Cierro comillas. El ensayo es, en este sentido, mucho más que el momento inicial de trabajo. Es el espacio donde se articulan las improvisaciones, se toman riesgos, se prueban lenguajes y se discuten estéticas. Es el verdadero laboratorio de experimentación escénica. En él se construye una identidad grupal a través de narrativas compartidas. Se definen jerarquías internas y se manifiestan ideologías que configuran las capas estructurales del colectivo. Marie Bardet, 2012, en Pensar con Mover, propone una filosofía del cuerpo que vincula la danza, política y pensamiento encarnado. Para la autora, pensar no se reduce a la razón ni a la representación, sino que también ocurre en y desde el cuerpo a través de sus movimientos, afectos y conexiones sensibles. En sus palabras, abro comillas, la emergencia de manifestaciones poéticas del cuerpo se sustentan en los atravesamientos y conexiones sensibles que generan devenires y metamorfosis en la actualidad de su presencia. Cierro comillas. Y más adelante afirma, abro comillas, moverse es pensar en tanto un modo de abrir espacio a lo que aún no tiene forma. Cierro comillas. Esta concepción resuena con la práctica de ensayo desarrollada por Ure y sostenida por Vanegas. El ensayo, en este sentido, no es una preparación para algo posterior, sino acontecimiento en sí mismo, espacio de transformación en acto. A través de los relatos de Vanegas, los ensayos con Ure pueden entenderse como paisajes vivos e inestables, que parten del vacío y avanzan sin certezas. Este modo de habitar la intemperie escénica dialoga profundamente con el pensamiento de Bardet. El cuerpo no representa, sino que produce conocimiento desde su estar, desde su resistencia, desde su devenir. El ensayo deviene así en territorio de pensamiento encarnado. En las experiencias compartidas entre Ure y Vanegas, el procedimiento de ensayo consistía ante todo en devenir. Devenir personaje, devenir grupo, devenir escena.
Esa deriva, atravesada por la incertidumbre como condición del conocimiento sensible, es ese paisaje procesual. Los vínculos se tejían en el hacer y a veces se deshilachaban, dejando huellas de lo que fue y de lo que podría haber sido. Pensar el cuerpo como un paisaje implica comprenderlo como un espacio abierto donde el cuerpo, el tiempo y la relación se entrelazan en una dramaturgia expandida, una dramaturgia que no siempre culmina en una obra, pero que deja marcas, gestos, formas de pensamiento que se imprimen en el cuerpo. Pensar con el cuerpo, con la acción, con el afecto y el vínculo, no desde afuera, sino mientras se hace, se ensaya, se prueba, se falla. Un tipo de saber que, aunque a veces inefable, transforma la presencia y el modo de estar en escena. Desde esta perspectiva, la experiencia con Ure se inscribe en un modo de creación que no busca cerrar sentidos, sino evitar la intemperie de la búsqueda, con sus peligros, hallazgos y potencias. Lo procesual se convierte entonces en una forma de ética creativa. Lejos de un plan cerrado, de una técnica demostrativa o de un ensayo, deviene en un paisaje afectivo, donde los cuerpos y las voces se afectan mutuamente, donde las palabras no solo significan, sino que suenan, interrumpen y conmueven. En este marco, el vínculo entre el actor, director, directora, se transforma en una zona de devenir, una relación móvil en la que se negocia el sentido, se prueba el límite, se construye una ficción en movimiento constante. Ure trabaja con estrategias situadas, específicas para cada actor, actriz. Su dirección, muchas veces cargada de humor, exceso y juego, genera no solo confianza, sino también zonas de incomodidad productiva donde lo impensado podía irrumpir. La escena así se construía como un campo de afección recíproca. Como conclusión, podemos afirmar que para esta dupla, Ure Vanegas, el teatro sucede verdaderamente en el campo de ensayo. Este no es un medio para un fin, sino un paisaje inestable donde se negocian imaginarios, ideologías y subjetividades. Al articular las herramientas de la improvisación con el concepto de campo de ensayo, Vanegas preserva una ética del riesgo, la de andar sin mapa para permitir que la obra surja como un emergente del cuerpo y no como una imposición intelectual previa. Esta ponencia reafirma que pensar con el cuerpo en el ensayo es un modo de abrir espacio a lo que aún no tiene forma, transformando la praxis teatral en un modo verdadero de producción de conocimientos en sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No la interrumpí porque ya veía que estaba llegando a la conclusión. Gracias, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a seguir con la presentación de Elvira Ruiz Vivanco, de La Vegetariana a la Descarnada, un libreto, vuelta a escenofonía y creación liminal transdisciplinaria. Bueno, hola, muchas gracias a la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral por incluirnos en estas 12ª jornadas nacionales, 17 jornadas nacionales y 12ª jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral AINCRIT 2026, un libreto vuelto escenofonía, creación liminal transdisciplinaria de La Vegetariana Descarnada, Elvira Ruiz Vivanco, servidora. Desde el horizonte de estructuración fragmentaria deseamos compartir cómo troquelamos la obra descarnada a partir de La Vegetariana de Han Can, creación liminal gestada producto de libreto dramaturgizado, vuelto escenofonía y posteriormente propuesta escénica transperformática. Radiografiamos aquí las fases articuladas en el proyecto creativo holopoético inter y transdisciplinario, desmontado deconstructiva, recursiva y discursivamente. Comenzamos con el trabajo de mesa, que implicó niveles de lectura y dimensiones interpretativas del genotexto La Vegetariana de Han Can. Posteriormente, la comprensión textual y estructuración de la dramaturgización, análisis crítico literario del campo semántico de la anécdota, la investigación acerca del gradiente feminista transcrítico en el libreto Descarnada. Consecuentemente, llevamos a cabo la indagación de los lenguajes con un sentido transmoderno y crítico del mito irracional moderno que apunta, según Enrique Dussel, cito, a trascender el acto de liberación racional como deconstructivo del mito, práctico político y como acción que supera el capitalismo y la modernidad en un tipo transmoderno de civilización ecológica, de democracia popular y de justicia económica.
Parte del eje social incluye a los otros oprimidos y los saberes, en este caso orientales, a fin de solventar el urgente desafío que nos impulsa a replantear la educación comunitaria cual praxis de libertad factible de ocurrir bajo el modelo de pedagogía del oprimido de Paulo Freire y el teatro del oprimido de Augusto Boal, expandiendo el pluriverso revolucionario intercultural crítico basado en la ética de la liberación postulada por Enrique Dussel, para quien, cito, las víctimas no constituyen sujetos metafísicos, sino movimientos sociales que aparecen en las coyunturas históricas. En este caso, un sujeto del acto puede ser el origen del cambio. Respecto a la fase multidimensional, abordamos también la decolonialidad alimentaria más su impacto subjetivo cultural desde la óptica de Almanachinte en el acto transperformático no siempre nutricio, unas veces aprobado y otras veces descalificado por el entorno social mediato e inmediato. Eh, Parte del eje investigativo que trabajamos en el doctorado Ecoeducación, desde el horizonte de Goleman, Bennett y Barlow, y lo que corresponde a la sostenibilidad en el sentido del pionero del concepto, el administrador alemán Hans Karl von Karlowitz, aunado a la visión de Gro Harlem Brundtland sobre el desarrollo sostenible, cuyo lema reza, cito, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, lo cual está publicado por Naciones Unidas. A su vez, como parte del proceso transdisciplinario, implementamos múltiples aristas del vegetarianismo en el discurso dramaturgizado que va del registro axiológico ecologista al gradiente cultural y subjetivo desde la óptica de Rubí y Aspiros. La fase de montaje, ejecución, ensamble y presentaciones del Transperformance Descarnada nos implicó la grabación de la dramaturgización en el estudio Nostromo, la creación, producción, ecualización y edición de la escenofonía, conceptualización de la estética escénica y audiovisual, diseño de los espacios escenográficos, los ambientes, objetos y mobiliario de la obra, realización de las animaciones en 2 dimensiones de algunos fragmentos de cuadros de la dramaturgia grabada y procesada como escenofonía, composición de la música original, escritura de partituras, grabación y edición de la banda sonora. Consecuentemente, llevamos a cabo el trazo coreodramático e investigación en acto de las coordenadas tiempo-espacio causa-efecto. Llevamos a cabo pruebas, ajustes y decisiones sobre los programas, formatos, aplicaciones y sistemas de producción, reproducción y amplificación de la multimedia holopoética. Una vez efectuada la estructuración dramatúrgica espectacular del unipersonal Descarnada, llevamos a cabo la creación y caracterización del personaje, Yenguioe, la protagonista, de esta historia, y las pruebas de vestuario y ensayos con cada indumentaria, pues eran 9 cambios de vestuario. Ensayos con fragmentos de la escenofonía, elementos escenográficos, utilería e insumos, multimedia e iluminación, además del trabajo con los asistentes técnicos y de producción. Llevamos a cabo una serie de funciones adaptativas con variaciones, ajustes y precisiones de los componentes escenotécnicos y de producción para entonces dar al arranque a partir de la gestión y ejecución de la gira nacional. Luego llevamos a cabo la escritura reflexiva crítica sobre el producto estético holopoético. Alcanza ese impacto del proceso en nuestro devenir artístico-creativo transperformático. Revisión a modo de desmontaje deconstructivo crítico cuya sistematización articulada desde la óptica holopoética transdramatúrgica y la poética eje de la dirección artística nos derivó al despliegue procedimental dubatiano, universo, imagen generadora, trabajo de campo, acopio, esquema dinámico, personajes, escritura, reescritura. A saber, la agenda internacional evidencia la urgente necesidad de procurar justicia, protección e inclusión para todas las mujeres. Con tal intención se produce la dramaturgización holopoética descarnada a partir de la vegetariana de la Premio Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, propuesta auspiciada por los estímulos de innovación artística y cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Según el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla, donde vivimos, encabeza los índices más altos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, sumándose otros delitos como insultos, golpes, amenazas, violaciones, feminicidios, motivo por el cual todavía demasiadas mujeres lloran. Descarnada atiende a la violencia de género desde la crítica estética a la óptica falocéntrica que aún afecta a demasiadas mujeres,
Para tal efecto, los recursos simbólicos poderosos del arte escénico coadyuvan para transmitir un mensaje de concienciación que abone a la erradicación de estas prácticas nocivas para las mujeres. Dicha circunstancia impulsó la creación transfeminista y decolonizadora del unipersonal transperformático en el que Jingoe, la protagonista, un día decide no comer ni un ápice más de carne, marcando un antes y un después a los abusos autoritarios debido al lazo opresivo heteropatriarcal que su padre, su hermano, su esposo, su madre y su hermana ejercían sobre ella. La escenofonía, diseño gráfico y edición audiovisual creados por John Dixit, la grabación vocal en Nostromo de Chucho Romero, la música original de Francisco Especia, la iluminación de Marco Arturo Cuautle, el arte y vestuario de Cass, la asistencia de Belén Gelopoulos, más las animaciones y producción de videos de Mildred Labastida, Eduardo Ruilova y Edwin Gutiérrez, conforman este ecosistema estético transdisciplinario. Pues bueno, hasta aquí este recorte breve. Muchas gracias. Continuamos. Muchísimas gracias, compañera. Sí. Muchísimas gracias. Bien, entonces hemos cumplido con la presentación de todas las personas que integran esta mesa. Básicamente me gustaría hacerles una pregunta en general y si pueden completarla también comentando sobre un poquito sobre los contactos o aquellas vías a través de las cuales se pueden comunicar personas que estén interesadas en sus investigaciones y que las vayan a ver a través de este medio durante el desarrollo de las jornadas. Entonces, preguntarles cuál es la motivación, la primera motivación para que los ha llevado a trabajar estos temas. Si quieren, empezamos por Elvira y después nos vamos volviendo por los otros compañeros y compañeras. Bueno, primero que nada, la motivación de llevar a cabo estos procesos investigativos y que implican como varios ejes que se cruzan, pues obviamente responden a que el tema nos interpela, ¿no? Son los temas sociales que llevamos abordando como ya hace algunos años. En este momento en que estamos en la Facultad de Arte, donde circunstancialmente nos cobijan los proyectos inter y transdisciplinarios, ya sea para formar estudiantes o en la fase de prácticas escénicas o para titularlos o específicamente como unas líneas de investigación, obviamente todo este cobijo a nivel epistémico, pues nos permite darle como salida a estos proyectos, de tal manera que no solamente nos quedamos con llevar a cabo las puestas en escena, sino el propio eje universitario nos conmina para tratar de darle como un cauce desde diversos ejes investigativos y entonces uno agradece cuando te incluyen en este tipo de encuentros porque al final del día que todos tenemos como ejes muy particulares, sin embargo, siempre, aunque no nos conozcamos, llegamos a tener o a encontrar puntos de contacto con los compañeros aunque sean tan disímiles los temas y la manera de abordar, porque considero que lo que prevalece es como un llamado, una vocación, un deseo por tratar de articular o de explicarnos y transmitir de la manera que en el momento que podemos, lo más sistemático posible, lo que estamos llevando a cabo en nuestros ejes artísticos, investigativos y profesionales. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Bueno, Lourdes, ¿nos comentás un poquito de qué te ha llevado a estudiar estos dos referentes? Bueno, antes que nada, Miriam, gracias por esta pregunta. Me voy a quedar pensando creo que todo el día, pero la investigación me encuentra. Yo creo que soy actriz antes que investigadora, actriz, directora, hacedora de teatro y me encuentro primero siendo alumna de Cristina y después a través de acompañarla en los talleres, como cuento el inicio de la ponencia y, y habiendo formado parte del proceso de Edipo, me parecía importantísimo hablar sobre Cristina, escribir sobre Cristina, sobre su trabajo. No hay investigaciones sobre Cristina, sobre Ure tampoco.
me parecía un aporte que le hace falta al teatro, a la teatrología, eh, y bueno, sumado a que es una mujer, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, me voy a quedar igual pensando un poco más. Bueno, muchísimas gracias. ¿A tu trabajo dónde lo podemos conseguir? ¿Ya está publicado o todavía No, no? no, todavía no está Ujú. publicado, estoy en etapa final. Jorge Duati es el director de la investigación. Estamos a meses de terminarla, así que ahí vamos. Dentro de poquito, esperemos se publique. Muchas gracias. Bueno, Marta, nos contás esas motivaciones para esta tremenda investigación que nos va a servir a todas las personas que nos dedicamos a la danza y también a otras artes del espectáculo. Ay, muchas gracias por tu comentario, Miriam. Bueno, la motivación más fuerte es que soy bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Entonces, esta problemática es una constante en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad, que se ha ido agravando con los años. Es algo que pudiéramos pensar que cuando llegaron las redes sociales, que todos, yo soy coreógrafa en activo, o sea, he llevado mi obra, he gestionado temporadas durante toda mi vida aquí en la ciudad de Guadalajara y pensamos hace 15 años que salieron las redes sociales, dijimos, wow, ya vamos a poder convocar a la gente, le vamos a poder explicar, presentar pequeños fragmentos, decirles, mira, sí, no te vas a aburrir, vas a poder involucrar. Y no, al contrario, no sé, eso no corresponde a mi investigación, pero no sé por qué. Mientras más se ha ampliado ese espectro de lo digital, más se ha alejado el público este, de nuestras manifestaciones escénicas. También soy docente, ¿no? Entonces, en una licenciatura de danza contemporánea y he visto durante todos los años cómo arrastran, o, bueno, arrastran no es la palabra, sino por amor los familiares de nuestros alumnos y alumnas van a las funciones de danza contemporánea y pudiéramos pensar, estamos contribuyendo a la formación de públicos, no regresan por su propio pie, ¿no? O se asustan de ver ahí a sus hijas, sus hijos retorciéndose en el piso, como vulgarmente nos dicen. La realidad, al ser parte de este campo, ¿no? Al convivir con mis colegas, al hablar con ellos, o sea, no me estoy aislando, sino soy parte de, he hecho obras muy abstractas, he hecho obras con un sentido dramático más claro, pero estoy dentro de la parte de la abstracción y la propuesta experimental, etcétera. Negamos esta problemática. La realidad es que muchas y muchos de mis colegas no queremos verla. Decimos que no es cierto, que yo sí tengo mucho público, incluso, bueno, a mí me encanta, ¿no? Porque mi investigación doctoral por ahí va desde la sociología de la danza y al hablar con ellos, por un lado, los gestores, los programadores de teatro decían, no, esto es imposible porque no viene gente, ¿no? Pero por otro lado, mis colegas decían, como no, si tenemos lleno las funciones. En fin, es una problemática que me lleva a querer hacer esta investigación surge de la experimentación. O sea, surge de estas reflexiones, bueno, y si les damos algo, porque yo entiendo a mis colegas y soy parte de ellos, no quiero renunciar a mi abstracción. Yo no hago ballet, ¿no? Yo no hago cuentos que represento en el escenario. No, aprendí mucho en esta investigación desde el mundo del teatro a nombrar. Yo hago isotopías, espero que ellos generen isotopías temáticas más que una narrativa. Bueno, sí, la realidad con ellos sigue siendo esa. Entonces, lo que yo dije, bueno, ¿qué pasaría si sin renunciar a la abstracción como a manera de experimento, damos una pieza musical, una canción que tenga una narración clara? ¿Y qué pasa en ese cruce? Bueno, encontraron muchas cosas.
que ya comenté, pero esa fue la motivación, el estar dentro del campo, el ver durante mi investigación doctoral cómo está desapareciendo la programación de esta disciplina dancística, porque en el 2019, antes de pandemia, había casi 50 grupos independientes, más los que no logré registrar, pero aproximadamente 50 grupos independientes en la segunda ciudad más grande de México, y se habían programado 2 temporadas en los muchos teatros que tenemos en la ciudad. ¿Por qué? Por un lado, no quieren programar porque dicen, bueno, sí, pero asegúrame que vas a tener público. Y entra ahí un conflicto también, ¿no? De cómo te aseguro. Me siento yo presionado, me siento violentado porque me obligan a llevar gente. Pero por otro lado, aquí también se ha desarrollado el movimiento de danza buto, y quien hace danza buto, quien hace danza muy abstracta, más abstracta, minimalista, yo hago danza minimalista. Del otro lado, en el extremo, llegar a decir, pues con que estén 3 personas, pero que realmente se involucren. Sí, pero no vives solo en esta sociedad de coreógrafos, bailarines, etcétera. Que entonces tú quieres tener 3 personas, no sé dónde, en qué universo, pero aquí esto es una danza escénica y si no tenemos público, pues no tiene razón de ser. Y si desaparece, pues yo no sé dónde se presentan tanto artista aquí en la ciudad, si no se programa. Y muchas gracias. No, Pueden gracias a encontrarlo, vos. perdón, Ajá. se va a publicar en mayo, al Ujú. menos eso es lo que tengo yo conocimiento, en mayo, la revista Liminal de Perú, ¿sí? Y ahí va a estar un artículo donde ya se explica con más detenimiento la investigación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos. Sí, una problemática que nos atraviesa a todos y a todas. Bien, y para despedirnos, Soledad y Marcelo, nos cuenten un poquito, brevemente, sobre esta motivación y a partir de ese momento ya empezamos a despedirnos y damos cierre a esta jornada. Yo quiero completar la presentación con esa parte que les dije de cómo habíamos presentado de una manera en que, escuchando ahora lo del espectador y todo lo que tiene que ver con él, me parece muy interesante. Nosotros propusimos a ver si los espectadores veían el Lorca que estaba formado con estos, con esta, de esta forma, con los textos. Un texto de Roberto Echavarren sobre una edición de Lorca, un soneto de Alejandro Roemer sobre asesinato en la Alhambra, un texto de José Arenas sobre que estaba enfrentado al Lorca en Carnaval, luego un texto de la chilena Marcela Terra sobre qué hubiera visto Lorca a partir de su muerte, es decir, nuestro pasado y el presente, que era su futuro, y luego de Álvaro Ángel Malmierca cerraba ese, no sé si lo leen, el Lorca, con un dibujo y un poema escrito a propósito. Y sobre eso que nos sucedió, que encontramos un parecido estético entre este afiche de bodas de sangre del 76 y este del bielorruso Peter Bankov, absolutamente actual, en que él se refiere a su lectura en la adolescencia de bodas perdón, de poeta en Nueva York. Queríamos ver que estas cosas pasan en las exposiciones y es un poco eso que yo decía de la poeta rusa, en que decía que todo rima. Entonces, creo que el interés fue a 90 años del asesinato de García Lorca, ver cómo 3 generaciones de afichistas, que es un oficio que a veces se ve
medio degradado frente a las artes plásticas y a la vez como poetas, dramaturgos, escritores que sí tienen su lugar en el teatro, podían convivir en un teatro con un motivo. El motivo era Federico García Lorca. Y creo que desde el punto de vista del SIDAE, ahí puede seguir Marcelo con por qué le interesaba la exposición. Sí, es así, esto es un espacio que trabajamos, como dije, acá con el patrimonio documental histórico y contemporáneo. Entonces, ese desafío también nos hace hacer este tipo de trabajos. La imagen que presentó Soledad recién es muy gráfica, valga la redundancia, como dos estéticas a 50 años de diferencia se encuentran ahora con un tema en común. Por ahí, bueno, como teatro y como espacio de trabajo en la documentación y en la investigación, eh, promovemos esto, ¿no? De presentar, de difundir, de generar accesibilidad al patrimonio documental de las artes escénicas en nuestro medio. También quiero agradecer nuevamente y aprovechar para saludar también todo el trabajo de AINCRIT y un saludo particular para su presidenta Claudia Tom. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, entonces vamos a cerrar esta mesa. Ahí justamente tenemos un comentario de Jorge. Coincidimos, muy buena mesa. La verdad que unos trabajos súper interesantes y que dan mucho interés de encontrarse nuevamente con ellos. Entonces, agradecerles a todos y a todas por participar de las 17ª Jornadas Nacionales y 12ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral, organizadas por AINCRIT, nuestra Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Sin más que decir, bueno, nos despedimos y estamos atentos a poder compartir